bomba es un seguro de vida. Juan lo ha dicho muy bien, lo ha dicho el que menos se pasa, ¿no? El que tarda más en pasarse, Es que a veces nos creemos que el bomba es mágico, no es mágico, ¿eh? Mágico es el arroz vaporizado. Te da más ansia. Hacer una paella es una cosa dificilísima. Nosotros nos creemos que como lo hemos hecho desde pequeños, que esto, que viene todo porque no sabe hacerla. Y claro, tenemos que acordarnos de nuestra primera paella, ¿sabes? O de la segunda, o de la tercera. Cuando les doy los cursos a los chavales que quieren aprender y tal, digo, mirad, norma número 1, hacer la paella es una cosa difícil. Porque tiene que estar buena como cualquier otro guiso tradicional. De sabor, ¿no? Tendrás que ponerle la proporción de pollo, de conejo, sí, el sabor tiene que estar bueno. Y además es que el momento en el que el grano está cocido, en ese mismo momento quieres que el caldo se te haya evaporado. Y dices, hombre, pero tú crees que soy mago, y además no hagas ecuaciones, porque lo que hoy sirve, mañana no sirve, pues porque hay más humedad, porque el fuego es diferente, porque no hay dos paellas iguales. Y la única forma de gestionar eso es con la sensibilidad del cocinero. Por muy sensible que seas, pues, sobre todo cuando tienes 12 paellas al mismo tiempo, pues el hecho de que tengan humedad superficial da un problema con algún determinado tipo de cliente. Y es que cuando los arroces tienen humedad superficial, se traban un poco los unos a los otros. Esto el madrileño no lo entiende. Los madrileños les gusta mucho que el arroz quede muy suelto. Y durante un tiempo hemos fomentado que el cliente piense que el arroz tiene que estar muy suelto. Y no tiene por qué. Tampoco tiene que ser una pelota de tenis, pero nuestras paellas tradicionales no coges el arroz y van ahí, no, tienen una cierta adherencia, porque nuestros arroces tienen una cierta humedad superficial. El Senia tiene, los tipos paella Senia tienen mucha humedad superficial. Pues ¿El agua? El agua no influye para nada. Ya lo sé, es un mito. Eso es un mito. Yo te lo pregunto, En los garbanzos sí, porque se encallan. Se encallan. Ahora, como todos sabemos de gastronomía molecular, ¿sabéis lo que es el alginato cálcico? ¿Sabéis lo que es el alginato cálcico? Lo que hace las esferificaciones. ¿Habéis comido esferificaciones alguna vez? Pues es una reacción entre el alginato y la cal que hace que se solidifique el líquido y se forme esa... Bueno, pues las legumbres con aguas muy duras, mucha cal, se encallan. Por eso no tienen esa... Por eso decimos que para cocinar las legumbres mejor aguas muy blandas, como la de Madrid, que te la metes y hace que la legumbre sea como más cremosa, más apetitosa, más sabrosa. Con el arroz no influye eso, pero sí que influye la altura. La altura influye porque en función de la altura la temperatura de ebullición del agua cambia. Aquí decimos el agua hierve a 100 grados, aquí. En condiciones, como llamamos en los laboratorios, decimos condiciones naturales, que son 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, condiciones naturales. Pero luego llegas a Madrid y ya cambia la cosa porque la altura es diferente, la presión atmosférica es diferente, la altura influye. El que estemos en un proceso de anticiclón o de bajas presiones también influye mucho. Vosotros no habéis dado cuenta que a veces vas por la ciudad en días de borrasca y huele... Cuando vengan a una prueba de menú o algo, decía... A mí no me joda que hoy tenemos... y el día de la boda ya veremos. Hombre, todos son motivos para tener... Claro, pero bueno, ¿no? El bomba es una garantía. Y está muy bueno, coño, ¿sabes? Está muy bueno, ¿sabes? Es que a veces es verdad que tiene un poquito menos de humedad superficial. Que si me apuras te absorbe un poquito menos de sabor. Bueno, pero eso no quiere decir que no haya consumidores que prefieran el bomba porque lo que priorizan es la textura. Y la otra, que tú te vayas a comer una paella con bomba y digas, pues si está de saboría la paella esta, ¿sabes? No, ya, pero es que de una realidad que es esa, a veces llegamos a la exageración de desprestigiar un arroz que es cojonudo, que es un seguro de vida y que es un regalo que nos dio Dios a los que intentamos hacer paellas, que es el bomba, ¿sabes? Y no solo hacer paellas, es que cuando vas a hacer un arroz caldoso o algo así, los arroces de tipo paella Senia no te admiten para nada un reposo, porque el grano evoluciona o gelatiniza a partir de 70 grados. Tú sacas el arroz fuera, y cuando hay líquido de cocción en exceso, continúa evolucionando. Claro, eso con el bomba
y va perdiendo estructura. Con el bomba no te pasa. ¿Sabes? Entonces, ya no es lo mismo hacer la paella para 4 en tu casa, con tal, que en la caseta con los amigos, como tú decías, plimplando, y para 30. Claro, va cambiando la cosa. Y a las 4:30 todas salen fuera. Y os digo... Estás hablando de garantía. De garantía y de sabor. Sí, por eso. Que hay algunos otros consumidores que lo que buscan fundamentalmente en el arroz es textura. O sea, que dicen que quieren que tenga mucho sabor, pero no disculpan el hecho de que el arroz no esté firme. Que les gusta que el arroz quede firme y que quede también más suelto. Para estos, el bomba es el ideal. Claro, porque además... Una paella entre amigos, pam, el bomba es mejor. Pero es que tiene dos cualidades, pero independientemente. Ya, la Sí. bomba hemos posado. Yo, No sé. efectivamente. Tú echa que no pasa nada. No, pero... Vaya ganado. Bueno, pero es que no menosprecies ese argumento. En absoluto, en absoluto. Mira, Hacer un coloquio, esto, Santos. sí. Ha dicho que participé. No, pero está muy bien que lo pongáis sobre la mesa. supuesto, y Eso no es hay que fundamental. Sobre todo también en una cata ciega te dirían que el bomba les ha gustado más. Sin duda La alguna. textura y tal y cual. Y ahora la pregunta gilipollas del día. ¿Tiene algo que ver que sea carne o pescado? No, eso no. No. Para no otras tiene. cosas sí. No. El arroz. El arroz es abierto. No, ya, pero... Es muy progresista. No, Claro, eso no, sí que si es seco, si es meloso, si es eso sí. Sí, pero- sí. El reposo, Sí, pero- una cosa que quiero decir, que el otro día lo dije, ¿no te acuerdas? Y me gusta que os quede claro siempre. Al bomba le sienta muy bien el reposo. Así, cuando he dicho de que a la paella hay que dejarla reposar, si la hacemos con bahía senia, es mentira. Al bomba le sienta muy bien el reposo. El problema que tiene el arroz bahía senia es el punto de cocción. Claro, es que te pasas 2 minutos y la has cagado. Pero literalmente, literalmente. También os digo una cosa. Le faltan 2 minutos y también, coño. Esto de que el arroz tiene que reposar, cuando hablamos del arroz bahía o senia, no tiene que reposar. En el momento en el que esté, te lo tienes que comer. Y que está con los calamares. Coño, es una forma también de poner en valor el arroz, ¿no? Mira, pues ya sé, pero es que el arroz está y te lo tienes que comer. Sí, se llama Jorge el cocinero. Sí, Jorge. Jorge, ¿vas a cocinar? ¿Con qué vas a cocinar tú hoy? Pues voy a usar el bomba para el caldoso, para el cesol sin agua. Ya, Para la paella valenciana voy a usar el Sara Marateri ya. y para el meloso el albufera. Vale. Bueno, pues entonces no lo vamos a poder ver hoy. Pero otro día, vosotros, el bomba tiene una cualidad y es que retrograda. Sufre lo que se llama retrogradación de los geles. ¿Eso qué significa? Las gelatinas, conforme se van enfriando, empiezan a sudar alrededor suyo y a endurecerse. Una gelatina, cuando hacemos una gelatina con cola de pescado, tú metes la cola de pescado, la disuelves, le pones agua caliente, cuando se va enfriando, se va endureciendo y digamos incorporando el líquido, y entonces todo el líquido se solidifica. Pero luego tú eso lo metes en la nevera y cuando sale de la nevera te has dado cuenta que por la superficie hay como un liquidito y que la gelatina está dura. Ha retrogradado. Al bomba le pasa eso. Cuando reposa, cuando tú lo comes, lo ves blando, incluso muy caliente, tiene una textura similar al bahía senia. Conforme lo vas dejando enfriar, el grano va sudando, va quedando más sabroso, porque al sudar queda más sabroso, y al mismo tiempo se va haciendo cada vez más duro. Cada vez más duro. El albufera. La albufera es el último de los arroces que hemos puesto en la denominación de origen. Un arroz que absorbe muy bien los sabores. Insisto, hay muchos que no ponemos porque no absorben sabores. No resiste la sobrecocción como el bomba. Durante algún tiempo dijeron, no, es como un bomba. Nada que ver con el bomba. Es un arroz muy diferente. En la superficie queda extremadamente meloso. Mucho más de lo que lo queda el bahía senia. Mucho más. Mientras que en el interior queda un grano firme. ¿Tú cuál has dicho que ibas a hacer con el albufera? El meloso. Fabulosa la elección. Discrepo con lo del seco, pero luego lo hablaremos tú y yo cara a cara. Es que el albufera es el mejor arroz posible para los arroces melosos nuestros y también para los risotos. Los risotos que hemos comido en Valencia no tienen nada que ver con los risotos que se comen, no en Valencia, en España entera.
eso en la primera década del siglo, desde el 2000 al 2010, empezaron a ponerse de moda los risotos, macho, y es que bueno, como al mismo tiempo se pusieron el risotto y el huevo a baja temperatura. Y la vieira. Y la vieira. El risotto en Italia es un arroz meloso nuestro. Y bien cocido, ¿eh? Y bien cocido. Hay zonas, en Mantua, por ejemplo, utilizan siempre vialón enano, porque es el arroz de allí. Entonces el vialón enano es un balín. Eso te lo metes en la boca, parece un perdigón. Parece un perdigón. También hubo un tiempo que todos tenían que cocinar aquí y queda cortanísimo, ¿eh? Que fue el que lo impulsó. Y Miquel también gastaba vialón enano. Es que todos gastaban vialón enano. Una época le dio por el herborio también. Sí, Carnaroli. Carnaroli. Herborio también. Cuando en realidad en Italia generalmente los risotos se hacen con baldo, con Sant'Andrea, con variedades muy parecidas a las nuestras. No. Ellas las cobran más caras. Claro, el Carnaroli siempre ha sido más caro, entonces claro, si tienes que vender algo, Elena cuando vende fuera vende bomba. Bueno, ella intenta vender bomba siempre porque le gusta mucho, pero se exporta siempre el producto de más calidad, de más precio, porque es como el premium, ¿no? Cuando hace una exportación así, para que a nosotros nos dan. El albufera es un arroz que queda extremadamente meloso. Para arroces melosos y para risotos es un arroz fabuloso. No resiste la sobrecocción, pero sí que resiste el reposo. Entonces tú lo dejas reposar y así como con el Bayesenia empieza a abrirse, ese se mantiene. Pero si te pasas de fuego, te lo cargas. Porque no es bomba. Porque no es bomba. Es que durante un tiempo nos dijeron que era bomba. No es verdad. Pero para lo menos es perfecto, pero lo que quieres es que repose un poco, que se quede la sustancia adherida al grano. Yo para mí, el albufera para lo menos es... Estoy de acuerdo contigo, el mejor. Yo dentro, como cada uno vamos con nuestros rollos y llegamos a ser tan novistas que en su día teníamos cartas de aguas. Sí. Pero no he visto en ningún lado cartas de arroces. Ahí. Y entonces cuando llegue alguno, pues podíamos de ser tan gilipollas entre comillas y decir, disculpe, ¿qué puede decir? ¿Qué varios tipos de arroz? ¿Qué variedad? Claro, de arroz quiere ¿Qué varios tipos de arroz? Entonces ahí ya sí que los dejas flipados. Reto... Nadie tiene ni idea, pero... Juan, ese reto... Pero no es... Que sí, yo te lo lanzo. Tenías que hacer un restaurante que cuando llegara, si quieres de un restaurante especializado en arroces, dices, a ver, el arroz, dame, ¿qué variedad lo quiere, señor? ¿Sabes? Bomba, sí, esto se hace y albufera. Efectivamente, y luego dices, ¿y en qué punto de cocción lo va a querer? Jorge se está cagando, mira, dice, es un poco cabrón, ¿sabes? Ya me cuesta sacarlo en el punto, me va a tener que ir. Pues mira, sin llegar a eso, Jesús, tenemos que ser, yo creo que sí que le podemos dar un poquito la confianza al cliente para que si el arroz está poco hecho, no pasa nada. Si yo te devuelvo un arroz porque está poco hecho, tú lo puedes arreglar en cocina. Sí. Le puedes ponerle un poquito de caldo por encima. Sí. Arreglarlo, sí, un poquito sí. Pues nos deberíais de dar un poco esa confianza, que no nos sepa tan mal. Yo a veces lo he hecho, pero claro, yo tengo carácter para hacer eso. Recursos. No, y un prestigio, ¿sabes? Si yo lo hago, joder, si Santos ha dicho que está, ¿sabes? Pues se te ha quedado crudo, tonto, ¿sabes? Si lo hace un cliente normal, el cliente es como devolver una botella de vino, hostia, pues tienes que estar seguro de que huele a corcho, ¿sabes? Yo creo que deberíais de intentar que el cliente se sintiera cómodo en que si el grano está poco hecho para su gusto, se lo llevar, no sé, si te devuelven un chuletón... Pero lo van a saber interpretar. Es que yo creo que está... el cliente te puede decir, fuimos y nos sacaron el arroz y estaba poco hecho, se lo llevaron y me han traído la misma paella... Bueno, te la de otra, coño. Claro. No, es que esa es la mentalidad del cliente. Pero con el chuletón, no te puedes jugar. Yo creo que Juan, mejor al revés. Hay que decir con qué arroz está hecho lo que estás sirviendo, claro, para que vayas cogiendo cultura. ¿Qué entendemos por concepto de paella? Es decir, porque por ejemplo, en lo que son los escritos, desde 1850 hasta 1950, uno de los componentes, por ejemplo, principales de la paella era la anguila. Efectivamente, ¿Vale? así es. Escrito. Sí, señor, así y ahora es. nos pasamos a la segunda parte, yo creo que fue la guerra civil más que nada la que influyó con el tema del precio, y ya cambiamos el producto. La sección femenina. Sí. La sección femenina. La gastronomía, la la gastronomía española se inventa la sección femenina, que es cuando al empiezan los pollo, primeros recetarios de cocina tradicional española, ¿sabes? Y Lo que aparece están con cocinando una en foto ese que no momento en las casas.
El conejo que no aparecía, por ejemplo, aparece, sí que Claro. aparecía el pollo. O sea, ya tenemos un concepto de paella que la vemos y nos imaginamos que tiene que llevar unos condimentos muy precisos, pero que hace a lo mejor 50 años no era. Y durante 100 años fueron otros totalmente diferentes a lo que entendemos ahora. Ahora sí que hay una DO, ¿no? No, de la hay. paella. No, hay una DO de arroz, Hay una- pero no de la paella. pero Mira, muy con la paella. paella yo creo que no hay que ser intransigentes. Cuando hablan Yo de cuando los me hablan- 10 ingredientes, ¿no? No. No sé si son 10 o 12, No, ahora no, ya Eso lo ha hecho no. Rafa No, Vidal. eso lo hicimos Rafa y yo, pero no tiene nada. Pero no tiene nada. Mira, con la. El concepto fundamental es que esta paella esté buena. Yo estaba diciendo Pedro de las paellas mixtas. Bueno, a mí me hubiese gustado probarla. Porque a lo mejor estaba buena, coño. ¿Por qué tenía que estar mala? En Villajoyosa a la paella le ponían unas gambitas por encima. Y en Sueca también lo he visto yo. Sí. Oye, la cocina del mar y montaña del Ampurdán es maravillosa. Pero con el arroz no podemos hacer mar y montaña. Coño, ¿por qué no? Si podemos comer pollo con cigalas y pagar 30 pavos por el plato en el Ampurdán, ¿por qué no podemos hacer aquí una paella mixta y que esté buena? En su casa, cuando me dicen, yo quiero que haya la paella valenciana en los restaurantes, pues yo me conformo con que hayan buenas paellas en los restaurantes. Y si entre Sueca y Cullera no se ponen de acuerdo de si se sofría el arroz o no se sofría. Si en Sueca le ponen costilla de cerdo, ¿a ti te parece una animalada? Bueno, claro, yo nunca en la vida había puesto costilla de cerdo. Pues bueno, allí le ponen, yo soy de Isativa. Mamares siempre le fica unas mandonguillas a la paella. Y pimentó roig también, ¿sabes? Y el lomo por cada producto que se tenía igual que el arroz. Es decir, Entonces, lo importante no es los ingredientes, lo importante es que hagamos paellas y que sean buenas. Y lo del pobre Jamie Oliver, eso es una cabronada, como no hay otra. Este hombre no se va a volver a atrever a hacer un arroz español en su puta vida. Veas tú la gracia con meterse con el choricito. El mejor prescriptor gastronómico que tiene el planeta, que se llama Jamie Oliver, llega un día y dice, os voy a hacer una cosa que hacen en España que es cojonuda, que lo hacen con un arroz especial, que no es el de risotto, que es un arroz especial que tienen en Valencia y le llaman paella. Y mira, voy a hacer este plato, yo a mi manera voy a hacer mi paella. Y le cala de Dios. En su puta vida, ni él ni nadie con 2 dedos de frente va a querer hacer otra vez una paella en televisión. Mira tú la gracia, ¿eh? En vez de hacer marca, en vez de salir, en vez de decir esto es... Las pizzas en todo el puto planeta comen pizza. En cada sitio la comen de una manera y todas están buenas. Bueno, unas están buenas y otras no. Unas están buenas y otras no, pero son pizzas. Es que si pretendemos que la paella sea la que hacemos nuestra madre, aquí ya no comemos paella. Arrimaros hacia ti. No, pero no estamos yo creo que todos tenemos el sentir de que todo vale, pero ¿qué exactamente es lo que todo vale? Lo que esté bueno, coño. Evidentemente, muy bien. Vale, ahora pongas uno guisante, digo yo, por ejemplo. Pero digo yo, uno guisante con unos garbanzos, con un pollo, con un chorizo, que es lo que pasa cuando hablan de mixta, porque yo la palabra mixta, pues me da un poco miedo, pero es que muchísimas veces nos enfrentamos a una paella mixta que parece que ha limpiado la nevera. Qué miedo me das, pero... No, muy sencillita. También, ¿por qué? Aparte que la paella tradicional, la valenciana tradicional, partimos de caldo, arroz, y en cambio la de marisco sofreímos muchas veces el arroz y añadimos el caldo. Eso es un error. El arroz no debería de sofreírse nunca. Nunca. Sofreír el arroz, el sofrito del arroz le sienta muy mal. ¿Os acordáis que decíamos que el arroz tiene que tener esa humedad superficial que le da sabor antes de masticarlo? Bueno, tiene que tener, pero yo creo que es buena. Cuando nosotros sofreímos, estamos consiguiendo que el grano se deseque. Cuando tú haces una fritura, se seca. Sí. Cuando freímos, una fritura andaluza, que es coger el pescado, lo pasas por harina y a continuación lo metes en el aceite, ¿verdad que sí? ¿Cuál está la gracia de una buena fritura con un pescado fresco, claro, bueno y tal? O sea, te metes eso en la boca, donde estás tan crujiente por fuera y tan jugoso por dentro, que es una maravilla. Cuando estás friendo el arroz, lo estás desecando. Cuando luego lo cueces, la superficie del grano pierde textura y queda seca. Por lo tanto, absorbe menos el sabor. Ya te digo que muchas veces, en el arroz de pescado, tiras el arroz, das 2 vueltas, ni has sofrito ni has hecho nada, has hecho el tonto, pero bueno. ¿Y por qué te digo que has hecho el tonto? Aparte de que el sofrito le sienta mal, si tú pones primero el caldo, arranca la ebullición en el caldo y enseguida le pones el arroz,
el momento en el que empieza la gelatinización es el proceso por el que el arroz se incorpora hacia el centro del grano, ¿de acuerdo? O sea, perdón, el caldo se incorpora dentro del grano. Para eso hace falta una temperatura mínima del caldo. Si tú pones primero el arroz, le das 2 vueltas y entonces le tiras el caldo, tienes que esperar a que empiece a hervir o a que coja esa temperatura. Mientras que si está hirviendo, le pones el grano y enseguida comienza la gelatinización. El proceso opuesto a la gelatinización es la hidrólisis ácida. Que esto es que ya es que me dice, siempre dices lo mismo, entonces cuando me salgo me enrollo. La hidrólisis ácida es que empieza a descomponerse el grano sin que exista la gelatinización, perdiendo textura. Y entonces, ¿perdona? Cuando le das calor más. No, sin calor. La hidrólisis ácida es un proceso que sufre el arroz y que tú has practicado muchas veces, tú más, los civets, ¿vale? Cuando hacemos un civet, más porque es más mayor y porque esto era muy de antes, ¿sabes? Los civets, ¿eh? Cuando haces un civet, tienes carnes de caza que dejas reposar en vino. ¿Y qué consigues con eso? Que se ablande. ¿Por qué? Porque el vino es ácido y sufre hidrólisis ácida. Los escabeches hacen que las... ¿Vale? Entonces, si tú pones el arroz, cuando el caldo está en ebullición, arranca inmediatamente la gelatinización sin dar paso a la hidrólisis. Un rollo. Però... La nostra paella, sempre hem dit que la paella de ditet. Ho tenim tots clar, no? Que la paella ha de ser una paella de ditet, és a dir, que té que tindre un dit de grossor només. Com fem això? O per què ens agraden les paelles en un ditet només? Perquè si tu tens així, si en compte de tindre un ditet tinguem això, quan l'aigua està per dalt, al principi tots els grans estan en contacte amb el líquid de cocció, però després va baixant i arriba un moment en què el totxo d'arriba s'està coent al vapor i està menys sabrós. Això ens agraden les més primetes, de tal forma que el grano sempre està en contacte amb el líquid de cocció i queda molt més sabrós.